Miren, yo ya he presentado en este espacio con ustedes mis inconformidades con respecto a la nueva fase de Marvel después de Endgame en muchas cosas, y también he aplaudido otras, como por ejemplo el hecho de que se le dé la oportunidad a directores consagrados de plasmar su visión en una película. Un poco como que Marvel es este niño con juguete nuevo que está tratando de explorar todas las posibilidades, y bueno, esta es una especie de tendencia que ha estado haciendo. Tuvimos Thor Ragnarok con Taika Waititi, Eternals con Chloe Zhao, Doctor Strange con Sam Raimi, y ahora se repite la dupla Thor Waititi. Entonces, gracias a estas colaboraciones hemos tenido cosas bien interesantes, pero también se han creado algunos vicios, como de que Marvel Disney no dejan trabajar muy bien a los directores. Incluso se han hecho críticas de que lo único que están haciendo es utilizar su fama para consagrar a las propias películas. Entonces, en ese sentido sale Thor Love and Thunder, la segunda película de Taika Waititi para el universo de Marvel y para Thor. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Lo vamos a platicar en este video. Como sabemos, en este tipo de películas la historia que precede la historia del protagonista no necesariamente es la película del personaje en cuestión. Es decir, los acontecimientos del personaje en Thor Love and Thunder no suceden después de Thor Ragnarok, sino que suceden después de un montón de películas. Y bueno, es una concadenación de eventos, la mayoría trágicos, la mayoría catastróficos. Porque a ver, si partimos desde Thor Ragnarok, sabemos que Thor perdió prácticamente a su país. Todo Asgard se destruyó después de los acontecimientos de Hela, y después la poca gente asgardiana que sobrevivió, que se fue en una nave, luego fue interceptada por el equipo de Thanos, en donde sabemos que se echó a casi toda la tripulación, aunque sobrevivieron unos pocos, entre ellos no el hermano mismo de Thor, Loki. Entonces Thor quiere vengarse, pasa toda una odisea, pero justo cuando tiene la oportunidad falla, o mejor dicho, no le apunta la cabeza, y entonces Thanos desaparece a la mitad del universo. Luego en Endgame ya lo puede por fin matar, pero es en vano porque ya ha destruido las gemas, y entonces tienen que hacer todos estos viajes en el tiempo para poder recuperarlas. Y al final lo logran, al final con esfuerzo, porque luego, después de todo el tiempo que pasó desde que Thanos los destruyó, pues Thor entró en depresión prácticamente. Se ve incluso reflejado en su imagen física, es el famoso Fat Thor, pero con todo y eso logran destruir a Thanos. Bueno, luego de eso vemos cómo bajo la corona de Valkyria se construye, se inaugura un nuevo Asgard en la Tierra, que es más bien como un Suecia. Pero Thor no se queda ahí, es muy aburrido para él es un chico aventurero, y entonces decide irse con los Guardianes de la Galaxia, y es justo donde arranca esta película. Sabíamos justo por ese final de Endgame que la siguiente película de Thor o de los Guardianes de la Galaxia iba a tener un crossover, y no sería raro, digo, para las películas de Marvel por lo general, y sobre todo en esta fase buscan meter un personaje dentro de otro, incluso de otros multiversos y todo esto. Y bueno, pues en este caso el crossover es entre los Guardianes de la Galaxia y Thor, pero es un poco raro porque más que un crossover que tenga que ver con la trama principal, se siente como un capítulo de inicio, como una especie de apertura, y luego ya no se vuelve a saber más de los Guardianes de la Galaxia. Incluso están separados por firmas. A veces como este es el crossover de Thor y los Guardianes de la Galaxia, y luego se deja aparte. Es como uno de estos cortos antes de las películas de Pixar. No es queja necesariamente, porque es una de las partes que más me gustó de la película. Creo que inicia completamente desbordado en energía, es hilarante, es cómico, pero se acaba muy pronto para dar paso ahora sí a la película y a la trama general, pues después de haber estado Thor combatiendo a diferentes enemigos en la galaxia, le llega un llamado de que Asgard está en problemas, y bueno, decide dejarlos para ir a solucionarlo. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta Asgard? Pues resulta que hay un villano muy temido llamado Gorr, o mejor conocido como el carnicero de dioses, una especie de demonio, una especie de ser mitológico que lo que busca es justamente asesinar a todos los dioses mitológicos que existen dentro de este microuniverso de Thor.
Y bueno, este carnicero de los dioses se está echando a uno por uno y el siguiente en su lista es nada más y nada menos que Thor. Entonces llega a Asgard y comienza a causar pánico dentro de justo los asgardianos, por lo cual llega Thor de manera muy conveniente para tratar de ayudar a Valkyria a derrotar a este ser. Sin embargo, también se les une un tercer apoyo, que bueno, no es un spoiler, la hemos visto en todos los trailers. Llega Midley Thor, interpretada por Natalie Portman. Entonces Gore, al sentirse superado en tierras asgardianas, decide secuestrar a un grupo de niños para así llevar a Thor hacia él. Y es así como Thor y aliados emprenden la misión de detener al carnicero de los dioses. Muy bien, a ver, les voy a decir una cosa. Yo, como saben, en esta nueva fase de Marvel cada vez estoy perdiendo más mis expectativas al inicio, porque ya de paso sabe uno que se sobrevenden estas películas, ¿no? Que se ponen las mejores escenas en los trailers, que se prometen que van a pasar muchas cosas que al final no suceden. Entonces, por ese lado, las expectativas traté de calmarlas, y entonces iban más bien hacia el director Taika Waititi, no solamente porque pues me han gustado varias de sus películas, sino porque también pues me gustó la película pasada de Thor Ragnarok. Al estar dirigiendo él la pasada y esta, un poco que se pueden tomar como la primera y la segunda, porque cuando llegó Thor Ragnarok fue una especie de revolución dentro de las películas de Thor, que no estaban funcionando ni con la crítica ni con el público, no estaban ayudando ni siquiera al propio personaje a destacarse. Y después, obviamente con mucho mérito de la interpretación de Chris Hemsworth, pero sobre todo después de Thor Ragnarok es que tomó una fuerza y un estilo que no tenían ninguna de las películas de Marvel. Entonces, si yo estaba esperando algo, estaba esperando eso, como sentarme en el sillón del cine y simplemente entregarme a una historia delirante, desbordada, con comedias y con escenas de acción importantes. Pero para resumirles lo que va a ser un poco mi crítica, esperaba eso, pero no demasiado. Porque justo creo que una de las cosas que más le afecta a esta película es que le encanta el exceso. Porque si en Ragnarok habíamos visto, por ejemplo, escenas de acción diferentes, originales con respecto a lo que ya se había hecho en las películas de Marvel, si veíamos diferentes tonos con respecto a la comedia en contraste con las otras películas de Thor más específicamente, pues eran cosas que funcionaban en esa película, eran cosas que, a pesar de que no la volvían una de las mejores películas de Marvel, sí la volvían en una de las más disfrutables. Y lo que me pasa con esta película es que siento que es un poco como un niño cuando hace algo por accidente y a todos los adultos les da risa, y entonces el niño lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Creo que algo así le pasa a Taika Waititi, en el sentido de que, claro, había funcionado hacer al personaje de Thor más relajado, hacer a sus películas más hacia el tono de la comedia, pero aquí lo agarró y lo llevó al 1000%. Y entonces sabemos que la comedia también tiene que tener contrastes, no puede ser todo gracioso, porque en el momento de que todo es gracioso, a la vez nada lo es. Pero además, porque si no te tomas en serio los momentos justo que se deberían de tomar con seriedad, pues entonces los otros momentos que sí pretendes que el espectador se tome con seriedad, ya le va a ser imposible, porque ya no va a existir este riesgo o este peligro de que algo pase, porque asumes que simplemente es un chiste y que se puede solucionar con algún artilugio mágico, con algún giro de tuerca de guión de un momento a otro, algún Deus Ex Machina, porque simplemente lo que se está priorizando es la risa fácil. Y entonces hay cosas interesantes, como la historia de inicio de Midley Thor, de Jane Foster, que obviamente no se las voy a revelar para no spoilerearlos, a pesar de que sale en los cómics, que es una historia trágica, es una historia muy llegadora para, yo creo que la mayoría de la gente ha tenido algún acercamiento, ya sea personal o familiar o con amigos, con el tema que se explora en Jane. Y al estar rodeado ese tema de tanta
risa fácil, de tanta comedia simple y de tantos momentos absurdos, pues un poco que le quita justo ese peso y ese dramatismo que necesita esa situación. Mismo caso con el villano, con Gore, que es un gran villano no solamente porque está interpretado por Christian Bale, sino porque pues justamente le da estos matices oscuros que un poco contrastan la película, no solamente él y su interpretación, que es un poco lo que sería si fuera el Joker, es interesante de verlo por ese lado, pero también el diseño visual, ¿no? Que todo lo que son sus poderes pues son sombras y cosas oscuras y en blanco y negro. Entonces te digo, contrasta muy bien con todo este exceso de brillo y color que tienen las partes de Thor, pero creo que no es un contraste que se disfrute, sino que es un contraste más bien que justo le quita el peso a un gran villano y a una gran propuesta estética de villano. Entonces te digo, si el director hubiera encontrado un modo de contrastar estos dos polos, pero de una manera más inteligente, para que no simplemente fuera estético, para que no simplemente fuera ok, aquí te toca reírte y aquí te toca llorar, pero luego reírte otra vez, otra cosa hubiera sido, fíjense, y un director que hace muy bien eso es justamente uno llamado Taika Waititi. Porque claro, en Jojo Rabbit lo hizo, porque claro, estaba hablando en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, con los judíos, con un montón de cosas que le pasan al personaje y a otros personajes que son muy trágicas, y los llevaba al mundo de la comedia y funcionaba perfectamente. Lo mismo en su serie de entrevistas con los vampiros, lo mismo incluso en Ragnarok en su medida, y aquí simplemente se desborda, aquí simplemente lo que se busca pues es eso, la risa fácil. Pero no solo la risa fácil, la emoción fácil en todos los sentidos, porque como es una película que además no arriesga mucho, lo único que busca es la emoción del momento de, se murió un personaje. Pero no se crean, no se murió en realidad, solo quería que tuvieras ese sentimiento, y utiliza herramientas muy, muy básicas pues y muy simples para lograrlo. En conclusión, Thor Love and Thunder es una suma de buenas ideas pero pésimamente ejecutadas. Por ejemplo, la historia de inicio de Jane Foster a Midley Thor es muy interesante. Está muy bien justificado su regreso a esta franquicia y lo hace con la frente en alto, y de hecho es un personaje con el que incluso conectas más en el espectro del héroe, porque Thor un poco que se queda ahí en su papel de haciendo chistes graciosos, de ser como este machote un poco menso, bonachón, sí, pero medio disperso, y eso es básicamente su personaje, y entonces en ese sentido resalta más Jane, pero no se le toma en serio, sobre todo al final, lo cual le quita importancia no solo a su personaje, sino al resto de personajes, porque si al final no hay consecuencias de lo que pasa, del arco del personaje, de lo que atraviesas y termina donde mismo, pues nada valió la pena. Es un poco la crítica que he hecho sobre, te digo, prácticamente todas las películas de Marvel que han salido en esta nueva fase. También una gran idea esto del carnicero de los dioses, una gran idea justo para conectar con todos estos dioses de la mitología y que se empiece a hacer otro microuniverso de Thor dentro del UCM, pero como al poco tiempo se olvida esta idea de que es un personaje que va tras los dioses y simplemente se cambia al argumento de secuestré a los mijitos. Es un argumento simple, es un argumento demasiado básico, ¿sabes? Como ¿qué hago para que las audiencias, sobre todo infantiles, se sientan identificadas y les guste esta historia, pero de la manera más fácil posible, sin quebrármelo demasiado? Pues vamos a poner en peligro, que ni siquiera es un peligro real, a un grupo de niños. Pero sí, eso, creo que al final esta es una película hecha con buenas ideas, con un buen director, pero mal ejecutada y mal dirigida.
podemos vivir con esa contradicción, pues seguramente tendremos que acostumbrarnos porque estamos viendo que es la tendencia en las películas de Marvel. Entonces habrá que ver qué nos depara en el futuro. Por lo pronto, esta película, la verdad es que a pesar de ser entretenida, llega a ser poco disfrutable por, te digo, este exceso de chistes llega un poco a cansar, a resultar molesto y no sé si compensa con todas las muy buenas escenas de acción, visualmente me refiero. Ya lo juzgará usted cuando vaya a verla y bueno, ya cuando lo haga o si es que ya lo hizo, coméntemelo aquí en los comentarios y déjeme un like si este video les ha gustado. También suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video y yo los veo en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!